No veo nada yo. Bueno, buen día a todos. Pasemos. ¿Cómo era la carrera que se llamaba? Administración rural. Administración rural. Bien. Abarca, no, yo pensé que era solamente estar en el campo con atrás de Vos te diste cuenta con eso que vos querías estudiar algo que no tenías ni idea cuál era el perfil del egresado. Sí. Bueno, es fundamental de que todos ustedes tengan idea de cuál es el perfil del egresado de la carrera que ustedes, si es que tienen ganas de hacer. ¿Qué le quiero? Ahora, hay muchas cosas de esas que vos ya deberías saber por pertenecer a una escuela agrotécnica. No necesariamente todo eso que vos decís es nuevo para vos, o debería ser así. No, ya conocía más o menos cómo era el tema. Bien, y ahora, ¿y dónde? ¿Y buscaste por ahí, Corriente, dónde tener la posibilidad de...? No. Corriente, Sí. me estoy hablando a ti. A ti. ¿Te está hablando vos? Sí. ¿Está bien? No, le estaba mostrando la foto de... Está bien. No, Básicamente. sí. ¿Dónde puedo hacer esto? ¿Dónde tenés la posibilidad de estudiar eso? Sí, en Cañuelas, Sí. digo, y en Monte hay tecnicaturas. Tecnicatura. Sí, en administración rural, Bien. de 2 años. Bien. Si ustedes se ponen a pensar, en octubre empiezan las inscripciones a las facultades, no sé si sabían. Sí, yo ya lo tenía yo. Debería aprender fuego a la computadora. Yo vaya a averiguar mucho ¿Verdad? Pero las inscripciones a las carreras universitarias, si no empiezan en octubre, empiezan en noviembre. Yo la mía tengo Incluso hay una preinscripción. la mía en noviembre. ¿En noviembre? Va. Primero yo. Incluso hay una preinscripción. Corriente va. Dale, Si no dije nada. Listo. Incluso arranca una preinscripción que es vía web o virtual, en la cual tienen que inscribirse.
si van a estudiar en La Plata o en Buenos Aires, empiecen a pensar que si se van a ir allá, tienen que pensar en dónde van a vivir. Hay que empezar a averiguar departamentos, pensiones, lo que sea. También es fundamental de que ustedes no se basen solamente en ingeniero agrónomo y veterinario. Son carreras que están muy apegadas tal vez al sistema agrotécnico de la escuela. Busquen porque hay un montón de carreras dentro del abanico de parte agrotécnica. Bueno, sí o sí, a todos se lo digo para la próxima, traen todos hecho un test vocacional y todos hecho el perfil del egresado de la carrera que hayan decidido. ¿Cómo se hace Tráiganselo captura de impreso, pantalla? tendremos lo que sea. Enséñame. Sí. Y acá de este lado. Ahí. ¿Qué ves vos acá? No pongas acá, porque si cae toda la mugre. Ahí, donde cae la sangre. ¿Está? Bueno, va. Entonces. Bueno. Ahí está. ¿Lo volvés? La otra más arriba, la otra más arriba. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Gelia? ¿Eso qué es? ¿Verdad? Sí, ¿El riñón? sí. ¿Y esto qué es? El otro riñón. Bueno. Qué limpito quedó. Qué bien degollado tuvo. Mira, hasta la columna le toqué. ¿Eso qué son? Mira. ¿Qué es? Mirá, dice. ¿Qué es esto? Los ovarios. ¿Y esto, todo esto? El útero. El útero. Y claro, si este es el ovario, esta es la trompa, estos son los cuernos uterinos. Nosotros hicimos de la vaca. Levantá vos. Estos son los cuernos uterinos, que en la chancha llegan a medir 1 metro, 1,5 metros después del parto. Este es el cuerpo, y este es acá está el cuello. Dale. Fíjate el medio, ¿eh? Martina de la muestra, ¿viste? Con Martina de la muestra, ¿viste? La de tanque. Ah, sí.
Bueno, la tarea está relacionada con la caminada, ¿no? Pero bueno, en el primer punto en la tarea tienen que hacer el esquema de todo, cómo fue todo el tema de la caminada, el esquema paso por paso, lo que fuimos haciendo. Sobre ese mismo esquema tienen que anotar puntos donde ustedes tienen que tener en cuenta que ahí hay que tener un control o una exigencia con algo. Por ejemplo, cuando se abre el animal, que no haya pérdida de materia fecal que contamine la carne. ¿Sí? El pelo a la hora de... O el pelo. Bueno, en todo el proceso ustedes tienen que detallar los rindes, los pesos, que lo tienen acá en los datos, la elaboración de lo que hicimos, puntos críticos de control, que es eso que le dije, y las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? ¿Han escuchado hablar o no? Que lo dijo Santi recién. Lo estuvimos hablando durante toda la caminada. ¿Sí? Por ejemplo, ponerse escofina para que no se caigan el pelo. ¿Escofina? Mira la cabeza. No, ¿cómo es? Sí. Yo siempre digo lo mismo. Una cofia, una gorra, un pañuelo o el pelo atado. ¿Sí? Lavarse las manos. Todo lo que sea buenas prácticas de manufactura siempre hace referencia a la calidad o a la higiene más que nada. ¿Sí? Nahuel me pidió permiso para ir al baño, le dije, sí, andá, lavate las manos. ¿Sí? Parece una tontería, pero no es una tontería. ¿Sí? Sí, sí. Nosotros los de campo, nosotros nos rompemos los, tanto yo como todos nosotros que trabajamos en el campo. Y a nosotros nunca nos vienen a regalar nada. ¿Nunca nos viene nada? A regalar nada, no nos vienen a ayudar. Ahora hay gente inundada ahí en para allá. En La Pampa y con el agua del cohete están. Cierran tambos, se pierde haciendas, soja y dónde hectáreas. Y encima es irónico porque básicamente el campo mueve el país. Y es la... No digo que sea la clase más despreciada, pero no se tiene tanto en cuenta como para mí se debería tener. ¿Cuántas veces hicimos Si te piquete paran nosotros? el campo, te paran el país. Cuando hablo del campo, ¿cuántas veces hicimos piquete? Yo, que me acuerde, una vez sola, que fue la de los tractorazos, la de 2008. Y hay gente que sale todos los días a hacer piquete y le dan cosas. Nosotros no nos dan ni normalmente ni el suelo. Siempre uno está ganando medio de lo bajo. Se tiene que partir el lomo. ¿Quién no se parte el lomo para ganarse el pan de cada día? ¿Qué cadentón me hace agarrar? ¿Qué te enoja tanto, paisa? Porque no te puedo entender. ¿Qué te enoja tanto? Y que no tenemos... Que sea injusticia. ¿Eh? Injusticia, ¿no? Sí. ¿Está bien? No tienen en cuenta, no valoran lo que... El trabajo que nosotros lo ponemos en el día a día. ¿Quién no lo valora? ¿Quién no lo valora? Desde el principio tenés el patrón que no lo valora. Ajá. O sea, después tenés el Estado mismo que no te lo valora. Un mercado más grande no te lo valora. Sin título no somos nada. Terminamos trabajando en negro, en changa y... de sol a sol. Ese sí que nos perdonamos. Y después el día que tengamos un título, no hay que quedarse callado. Bueno, eso decía Maite, por ejemplo. No sé si castigando ahora al gobierno, pero no importa. No hay que quedarse callado. Si tenemos que le plantarlo al patrón, lo tenemos que plantar, pero no a los golpes, sino verbalmente, porque no tenemos que dejarnos pisotear por lo de arriba. ¿Qué se cree? Que porque nosotros somos mano de obra vamos a trabajar para ellos como quieren, sí. Tenemos que hacer valorar lo que tenemos nosotros, el estudio. Si hacemos el secundario, el terciario, lo que sea, hay que hacerlo valorar. Eso está genial, paisa, pero a mí me llama mucho la atención que vos lo digas con tanta energía cuando vos no le das valor a eso, corazón. ¿No? O sea, está genial, está bárbaro lo que decís, pero yo no sé hasta qué punto vos realmente lo sentís
porque tus acciones no reflejan, no van de la mano con lo que acabas de decir. Claro, claro. Ahora se quita. ¿Estamos? Bueno, apago la luz. Arriba, muchachos. Arriba. Vamos, arriba. Agustín. Vamos. Mauricio. Mauricio. Vamos, Agustín. Vamos, arriba. Andrés. ¿Vamos? Sí. Acomoden las camas, Mauricio. Ya está. Andrés. Andrés. Vamos, chico. A ver, ¿quiénes son los tres grandes del pensamiento griego? Sócrates, Platón y Aristóteles. Es decir, Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Entre Platón y Aristóteles, por más discípulo que haya sido Aristóteles de Platón, están lejísimos el uno del otro. No tienen punto de comparación. Fue tan buen discípulo Aristóteles de Platón que hizo una teoría totalmente distinta. ¿Cuál va a ser el punto decisivo de Aristóteles? Cuestiona la teoría de las ideas de su maestro. ¿Quién era su maestro? Platón. Platón, el de espalda ancha. Habíamos hablado que van a hacer la pasantía en la fábrica. Tienen que ser 3 días de pasantía. Esa semana van a estar a full, ¿no? Las pasantías van a ser en la Sorianita, Ruta 205 y en Marimil. Esas dos fábricas. Tendría que saber a ver quiénes van a ir, porque en realidad la idea también es que vayan todos a las dos fábricas, porque son muy diferentes unas de otras. La semana de primero y segundo podrían hacer un día, para que no les agarre no los apriete tanto la tercera y cuarto, porque tienen que hacer 3 días de pasantía. ¿Cómo estamos? Claro, tienen que hacer 3 días de pasantía, más el día que tienen que venir a carnear acá, que es el viernes, son 4 días, entonces podrían hacer la semana de primero y segundo, podría ser el miércoles. Sí. De la primera semana, martes y jueves de la segunda semana. ¿Está? Los que van al primer lugar, no vayan los dos grupos a hacer la misma encuesta en el mismo lugar. Los que van, vamos a suponer, los que van a la Sorianita, empiezan a hacer la guía en la Sorianita, los que van a Marimil la hacen en Marimil. Después cambian
Cuando cambian no la hagan. Porque ya la está haciendo el otro grupo. Y después van a volver los primeros al mismo lugar. Y ahí terminen de completar las guías. Porque son medias larguitas las guías. Y habrá preguntas que en algún lugar se las podrán responder y otros lo van a derivar. Por ahí la primera vez que van hacen la parte operaria y la segunda vuelta hacen la parte administrativa en el escritorio. ¿Se entiende? Todo lo que es gestión y comercialización, eso es escritorio. Sí. Sí. Bueno. Tienen que imprimir esto ya. Son 2 grupos, ¿no? Sí, sí. Le hago 2 guías por grupo. Por si uno no va. Sí. Tuvimos casi el problema de que se haya atrancado el tronero. Una sola y... preñada, vinieron las vaquillonas Sí, sí, está preñada, la compró. Sí, no, todavía no. ¿Ahora estaban pariendo? Sí, ahora estaban pariendo, se dejaron parir. Y una sola se atrancó, otra nació con toda la matriz envuelta en el ternero. Murió los 2. Otro, después 2 se murieron de diarrea, que eso no, a todo hoy en día nos está atacando por el tema del agua. ¿No vacunaron? Sí. A ver. No, antes de entrar nos vacunamos. Y ahora estamos, ahí los cortamos con antibióticos, sí. Dexazorbericina, algo así era el antibiótico. Y si no, la famosa pastilla. La pastilla de carbón. Sí, esa es buenísima esa. Sí, 5 pastillas de carbón. Sí. Y diafil. Ese, diafil. Diafil 1 y diafil 2. Sí. Hay diferencia, porque uno tiene antibióticos. ¿Sabes cuál es agua? Sí, uno tiene antibióticos. Sí, porque Turdó... Diafil N y diafil 2. Turdó cuando va explica, o sea, y me queda a mí porque presto atención. Y así. Pues te gusta. Sí, está bueno aprender y porque el día de mañana... Sí, pero que no te gusta no prestar atención nunca. No, aprendí el otro día que en una vaquitona un promedio por rollo entran de 25 a 30 vaquitonas por rollo. Según el peso del rollo. Según la longitud del rollo y la altura. ¿Y cómo sacan la cuenta ahí? Las cuento. Promedio, todo promedio. Pero ¿cómo sacan la cuenta de saber la cantidad de vaquillones que pueden comer un rollo? Sí, porque uno se está todo el día y tirando. Yo sé cuánto me dura un rollo cuando tiro. ¿Y si es la primera vez que va al campo? Y bueno, en mi sentido no sé si me pasaría porque... usted dice, pero yo sé que tengo 60 y le voy a tirar 3 por lo menos. ¿Por qué? Y porque sí. Sin parar. No, pero tanto con mi viejo y como el veterinario, de los 2 nomás voy a ir aprendiendo. No, porque ahí vos podés sacar la cuenta porque sabés que una vaca come el 3% de su peso vivo. Su peso vivo. Sí. Y si vos sabés que el 3%, vamos a suponer una vaquillona pesa, vamos en 300 kilos, sí. Vamos para redondear, 3 por 3, 9. Come 9 kilos de materia seca por día. Si el rollo pesa 600 kilos, divide 600 dividido 9 y te da la cantidad de vaquillones que puedes meter. ¿Qué pueden entrar ahí? Por día. Sí. Va a ser buen encargado con campo. Lástima no he renegado. No, prefiero ser administrador rural. Viejo, que no es un cargo como el encargado. Pero no puede ser. Un poquito completo ser administrador, ¿no? Y bueno, nada, pero de encargado no me veo, prefiero estar trabajando de peor. Vos tenés que aspirar un poquito más. Sí. Bueno, medio encargado. Bueno, vamos chicos. Lo que me parece a mí, y ahora voy a hablar personalmente, la convivencia de este año está cada vez peor. Está todo muy dividido.
Vos mismo lo viste el lunes nomás. Sí. Quinto allá, sexto acá. Sí. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué es lo que genera la división? Porque es algo para reflexionar ahora que estamos en la semana 5. Son personalidades también. Ajá. Los gigantes de todo eso son tranquilos y se juntan todos ellos porque son tranquilos porque a nosotros no nos aguantan. Y sí, es verdad. Estamos un rato juntos y se enojan. Nosotros somos jugadores, somos gritones, hacemos de todo. Y ellos son tranquilos. ¿Y qué es difícil encontrar el equilibrio? Sí, vale. ¿Por qué? Sí, porque se sentí raro estando todos callados. Nosotros hablamos todo el tiempo. No sé, me parece que hay algo que hay que empezar a evaluar con respecto a la convivencia, porque entonces dejamos de manejar nosotros con la confianza con la que nos estamos manejando y me meto dentro del baño y le controlo 3 minutos para que esté en la ducha como hago cuando me quedo a dormir con primero y segundo. Y son 3 minutos. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta cuestión de, buenísimo, estamos en la semana de quinto y sexto, ponernos en milico como estamos en primero y segundo, que nadie es milico. Lo que pasa es que vos a veces tenés que tener un personaje para primero y segundo, un personaje para tercero y cuarto, y terminás siendo vos, realmente vos, cada uno de nosotros, cuando estás en quinto y sexto. Pero vos sabés que con primero y segundo tenés que cumplir determinados objetivos porque se están organizando, están conociendo el sistema, entonces los tenés que arriar todo el tiempo. Quinto y sexto decís, bueno, ya se les pasó lo de tercero y cuarto, que quieren dejar de estudiar, que se llevaron toda la materia, que vienen complicados de la semana, de los 15 días, y acá relájense. Intenten a los 19 docentes nos ponen acá a convivir toda una semana, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y yo el viernes termino peleado con alguien. Sí, es así. Y ustedes, sin embargo, tienen los cojones para venir 13 semanas durante 7 años. No es para cualquiera. ¿Sí? Tampoco se la crean, ¿no? Pero ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien. ¿Familia? Ahí está. Vale. Hola, permiso. ¿Qué novedades se traen? Vale. Bueno, acá la situación del señor, hay una diferencia entre él y ella. Él se lleva más materia, me parece. ¿Cuál es la diferencia? De que él no repite. Él egresa, lo que no hace es recibirse. Hasta que él no dé todas estas materias, no se recibe, no se le entrega el título. Ahora, ¿a él qué le va a pasar? Le van a quedar materias, que las va a tener que ir dando. En diciembre, en febrero, en junio, en diciembre, en febrero, así hasta que las termine de dar. Pero él no va a repetir año, él no puede repetir año. Él ya egresa, ya está. Vas a tener que rendirlas si es que querés acceder al título, si no, no. Eso es así. Ahora,
de todo lo que tenés acá, las que no te llevas, mantenés sin llevártelas, las que tenés posibilidad de levantarlas, levantala. Y bueno, las otras sabés cómo el sistema vos diciembre, febrero, ya lo venís carreteando hace años. ¿Y ahora hay que presentar las carpetas la última semana o se puede presentar en...? A ver, vamos a vuelta. Cada profesor se hace cargo de su mesa. Vos en este caso hablá con los profesores que te van a pedir determinadas cosas o qué necesitan ellos para que vos pruebes. A ver, proyecto productivo. Acá. Tenés 6-6, olvídate. Sí. Pero a ver, así te dice 7-7. Vos no lo hiciste el proyecto productivo. Bueno, ese proyecto, ¿cómo hacer para aprobar la materia? Habla con Alejandra. Sí, ya sé, hasta que no le presente Bueno, el proyecto. no tengo ni idea. Ahora, yo creo que si vos hubieses en su momento, como te lo dijimos 10 veces, hecho las cosas como venían los otros, esto era algo relativamente simple, se puede decir. Hay una materia que te está llevando innecesariamente. Te lo digo, como te lo dije la otra vuelta. Si vos no le pones yo, me cuelgo y no te ayudo más. Bueno, nos vemos. Ponete a subir a vos. No suelo evitar. No, Michael. ¿Todo está bien? Acá no, bien, muchísimas gracias por todo. Vamos a ver que ya vamos. Póngale ganas, póngale ganas. Bueno, gente, muy buena partida, compañero. Nos vemos el jueves en la Solinita, el martes. Nos vemos. A las 8.
Empieza a cortar y empieza a pelar. Sí, No, y si no hay que empezar a salir más saladito. El sal no sé, pero después tenés las flores hay un banano ahí, ultra. Después tenés... ¿Cuánto es? 3, 5. Vos sabés que a mí no llega a 170. Ahí en más, no más. Lo mismo me dijiste con el agua, ¿no? Te mandaba ahí entre 85 y 90. 88. Sí. Ahora para bueno. Ah, ¿sí? No. Yo me metí a las 4 y algo. Bueno, vamos. Anda, pelo. ¿Viste, Andresito? Sí. Era verdad. Acá. Vamos, atajé un poco el Gracias, Andrés. Ahí está, lo tengo en medio. Sí. Muy interesante. Me descargué como 20 temas de música ahí, pero estaba bueno, sí.
cocina, todo, la que justo también de la verdad. Entonces es una cosa así, que me nota toda esta parte como que está de la espalda. Ah, ahí, boludo. Sí, esa cosa no lo contar. A ver, decimos que no lo contar. Ando medio revolucionado. ¿No completaron la guía? No la completaron si están escuchando el audio ahora. La estaban pasando. Bueno, eso pregunta. Por eso, pero no la completaron las guías entonces. La guía de las pasantías. Hicimos las preguntas, pero no las escribimos. Sí, ya sé. ¿Y qué me llevo yo? Y ahora Estamos pasando, está pasando eso. Sí, pero lo tienen que pasar, chicos, lo tenían que haber hecho. O sea, no podemos tomar 2 horas como para que ustedes pasen y encima no llegan, porque la guía es larga. Eso lo tenían que haber hecho, para algo se los he dicho. Bueno, a ver, todos fueron a la fábrica, porque habíamos hecho que iban un grupito a la Marimil, otro grupito a la Sobranita, después cambiaban y después volvían al primer lugar para terminar las guías, esa era la idea. Lo que yo quería trabajar en la clase acá, a ver, ya igual estuvimos charlando la semana pasada, la anterior, y me dijeron que en algunos lugares a algunos les gustó más Marimil, o vieron más cosas, o pudieron hacer más cosas en Marimil que en la Sobranita. ¿No? ¿Vieron que Estoy diciendo trabajar igual. ¿A dónde? En todos Y pero las prácticas profesionalizantes de las pasantías de sexto es para eso, chicos. Sí, En realidad, las pasantías de sexto tienen que ir a trabajar. La idea es que vayan a los 2 lugares era que se llevaran la imagen de la diferencia de trabajo en un lugar muy industrial o muy tecnificado con otro mucho más artesanal y que tiene un reparto de productos más local y regional. ¿Sí? Adrián, ¿vos cómo estás con el tema de...? Vos también más o menos tenés como decidido. Sí. ¿Ya dijiste el color de la Toyota Hilux? Sí. Le falta la China, ¿no? No. Ustedes tienen que... El día de mañana, ustedes salen a trabajar, sean ustedes. No cambien porque tengan un auto, ni porque ganan más que el al lado. No sean agrandados, sean siempre humildes y si un día voy y les pido un mate, convídenmelo por más caro que tengan ustedes. Mantengamos la humildad con la que nos conocemos acá y en base a los patrones, bueno, hoy en día tengo, mi viejo está en un lugar bastante, está bien, está trabajando bien. Mi viejo sí se planta ante los problemas que tiene. Se planta verbalmente, nunca se fuera físicamente. Puede hablar con los patrones, no se queda, pero sí, yo creo que para llegar a eso, mi viejo salió a los 9 años a trabajar y a los 18 volvió a las casas. Ese periodo de los 9 a los 18 la sufrió bastante, se crió a los punchazos y se crió en la calle, trabajando de esto, de aquello, tuvo patrones seguro. Muy malagradecido, tanto bueno como malo, se crió entre gente de otra vida, la cosa en corriente. Y bueno, y así se fue aprendiendo. Y todo lo que yo tengo, lo que en base a lo que es el respeto, lo que es la educación,
saber hacer un trabajo, saber hacer aquello, yo lo voy criando todo mi viejo, tanto en la práctica como en la charla. Y mi viejo siempre dice que no hay que ser más que otro, siempre, como digo, hay que mantener la humildad. Si hay algún problema con el patrón, vayamos a hablarlo con respeto. Si yo me equivoco, yo voy a decir, yo me equivoqué. Si usted se equivocó, usted tiene que decir se equivocó. Bueno, así no me pongo a charla, ¿verdad, mi viejo? Y bueno, y yo también estoy muy agradecido a mi viejo, porque si yo no fuera, a pesar de que me llevo materia, ¿no? Si no fuera por él y por mi mamá, yo ahora estaría trabajando. Y la verdad que estaría trabajando como un burro, porque no tengo el título. Y voy a conseguir un trabajo, capaz estaría trabajando de albañil por ahí. Estoy haciendo changa porque no sabría defenderme, no tenía nada para... Claro, en cambio ahora uno sale de acá, yo creo que sale con un cierto, póngale un 80% ya preparado. Ya el resto se lo va haciendo él cuando va a trabajar. Acá salimos con el título de secundaria, de tecnicatura en producción agropecuaria, con el curso de inseminación, y capaz que, bueno, estos años no se dieron otros cursos, pero a veces ha ido curso de herraje, curso de manipulación de alimentos. Bueno, con esos títulos que van sumando, ya tenemos algo más para pelearlo. Después hay que hacerlo, valorar esos títulos. Yo venía de otra escuela donde nada que era esto. Y yo en otra escuela no voy al acompañamiento de todos los profesores, no hay acá. Y nada, estoy orgullosa de haber llegado hasta acá y haber llegado con el grupo que llegué y haber compartido con las chicas a momento en estas permanencias. Y nada. No, yo estoy orgulloso de mí mismo, porque nunca pensé terminar el colegio y también por el gran grupo que me tocó. También admiro mucho al CEP, los profesores. Bueno, yo más que nada casi no lo veo como profesor, lo veo como unos compañeros más, amigos de la semana. Bueno. Aplauso, profesor. No falta nada. Está genial. ¿Cabeza? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasa que no habla hoy? Nada, porque ayer hicimos una reflexión y casi que dijimos todo ya. ¿Anoche? Sí, anoche entre pocos que quedaron despiertos hicimos una reflexión. Así te pones como, te conmueve, digamos, que hablas así. No, me admiro porque yo pensé que cuando iba llegando al cuarto mi idea era abandonar y irme a trabajar. Y yo pensé que estaría trabajando ahora de chamarín, por ahí. Para mí estar en sexto es bastante. No pensaba terminar el colegio. Después creo que
Estoy muy orgulloso de los profesores, de todo el equipo técnico, por ahí me olvidaré de algunos, no sé, de todo lo que se mueven por el CEP, por todo lo que hacen, por lo que se preocupan por nosotros. La verdad que eso a mí me llena de orgullo y lo puedo decir que creo que no hay otro colegio como este que haya profesores que, no sé, que un lunes que esté lloviendo entremos igual cargados atrás de la camioneta y entremos por más que llueva y truene. Vamos, que se me va el... Señor. Crack, ídolo. Pero el llavero mientras me dice que va a perder. Va a perder el llavero. Chica, póngase que quiere sacarle una foto, dale. ¿Cómo va? ¡Ey! ¿Cómo va, señor? ¿Todo bien? Después de compartir 6 años de charlas, tareas, juegos, cenas y aprendizajes, hemos llegado al final de una etapa, pero no es una despedida. Comienza ahora un nuevo desafío
y confiamos en la capacidad de cada uno para perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Recibimos con orgullo y alegría a nuestros egresados 2017. Ellos son Altamirano Adrián, Fretes Keila, Menéndez Mauro, Ibáñez Nahuel, Ibáñez Nicolás, Ormazábal Mauricio, Ponce Santiago, Seoane Andrés, Yarton Facundo, Vázquez Milton. Y ahora sí, llegó el momento de la entrega de diplomas. Altamirano Adrián. Entrega Verónica. Muchas gracias. Uy, mami. ¿Quién sacó foto? Una foto con la...